Un grupo de amigos, unidos por su curiosidad y su pasión por lo desconocido, se encuentran atrapados en una conversación casual sobre la Deep Web, esa oscura y misteriosa parte de Internet que oculta secretos inexplorados. Entre risas y bromas, uno de ellos, Carlos, menciona haber oído hablar de algo peculiar, un paquete llamado El viaje al país del nunca jamás. Lo que comienza como una conversación de intriga se convierte rápidamente en una obsesión para Carlos, quien al principio duda. Pero la promesa de una experiencia virtual nunca antes vista, que alteraría su percepción de la realidad, lo seduce. Lucía, su amiga más cercana, intenta disuadirlo, sugiriendo que hay algo inquietante en el paquete, algo que no pueden ni imaginar. Sin embargo, la tentación de descubrir un mundo desconocido es demasiado fuerte. La curiosidad de Carlos se convierte en necesidad, y después de días de investigar y revisar foros oscuros en la web, finalmente decide comprar el paquete. En cuanto el paquete llega a su computadora, lo instala sin pensarlo dos veces. El grupo de amigos se reúne para ser testigos de lo que promete ser una experiencia revolucionaria. La pantalla parpadea, y una atmósfera extraña se apodera de la habitación. En los primeros minutos, el programa parece ser un simple videojuego de exploración, con gráficos retro que evocan una versión oscura y distorsionada de un mundo infantil. Neverland. Sin embargo, algo está mal. Las sombras se mueven de una manera que no deberían, y las voces que emiten los personajes parecen susurrar directamente al oído de los jugadores, como si fueran conscientes de su presencia. A medida que el grupo juega, la experiencia se intensifica. Los límites entre el juego y la realidad comienzan a desdibujarse. Carlos se adentra más y más en el mundo virtual, incapaz de dejar de jugar. A sus amigos les parece extraño, pero lo achacan a la emoción del momento. Lucía, cada vez más preocupada, empieza a notar detalles inquietantes. El reflejo de Carlos en las pantallas de los demás comienza a distorsionarse. El juego parece estar interactuando con su mente, guiando sus decisiones, haciéndolos sentir emociones que no deberían experimentar. Pasan las horas, y el ambiente en la habitación se vuelve cada vez más pesado. Carlos se ve atrapado en el país del nunca jamás, donde las reglas no son claras y el tiempo parece moverse de forma errática. Lucía, quien no puede entender qué está sucediendo, siente que algo terrible está por ocurrir. En un momento, Carlos desaparece de la partida y nadie puede localizarlo. La computadora de Carlos muestra una pantalla negra, pero se escuchan susurros distorsionados desde los altavoces. Con el paso de los días, el grupo comienza a darse cuenta de que no solo Carlos ha desaparecido, sino que hay algo mucho más profundo involucrado. No pueden rastrear la ubicación de Carlos ni contactar con él. Los amigos empiezan a recibir mensajes encriptados en sus correos electrónicos y en las redes sociales. Mensajes que parecen venir directamente del mundo del juego. Lucía, desesperada, decide investigar más a fondo la fuente de El viaje al país del nunca jamás. Sus investigaciones la llevan a descubrir otros casos similares, personas que han desaparecido después de entrar en este juego. A medida que se adentra más en la red oscura, la sensación de que Carlos no está solo en este mundo virtual comienza a calar profundamente. Algo más parece estar controlando el juego, algo que trasciende la programación y se alimenta de las mentes de quienes se atreven a explorar sus profundidades. Mientras la paranoia y el miedo aumentan, Lucía se enfrenta a un dilema. ¿Debería seguir buscando a Carlos adentrándose aún más en el abismo de lo desconocido? ¿O debería abandonar toda esperanza y dejar que lo que sea que esté detrás de El viaje al país del nunca jamás siga su curso? Pero algo extraño comienza a suceder. Lucía recibe una invitación para unirse al viaje, como si el juego la estuviera buscando activamente, como si ya estuviera allí, esperando ser parte de algo mucho más grande. El tiempo se agota, y la línea entre la realidad y la virtualidad se difumina por completo. Sin embargo, Lucía sabe que no podrá escapar sin conocer la verdad detrás de este oscuro y perturbador paquete de la Deep Web. En ese momento, el miedo se apodera de ella, pero la necesidad de respuestas la impulsa a seguir adelante, sin saber que la experiencia que ha elegido la llevará mucho más lejos de lo que jamás podría haber imaginado. La oscuridad de la habitación se hace más palpable conforme los días avanzan. Lucía ya no puede distinguir el día de la noche, pues las horas se diluyen en una espiral interminable de angustia y desesperación.
La computadora que pertenecía a Carlos sigue apagada, pero su presencia parece invadir cada rincón de la habitación. En la pantalla que alguna vez estuvo llena de ilusiones virtuales, ahora solo hay un eco lejano de lo que sucedió. Cada vez que Lucía cierra los ojos, puede ver las sombras del juego envolviéndola, como si una fuerza invisible la estuviera observando. Los mensajes que recibe, extraños y codificados, parecen provenir directamente del alma de Carlos, pero algo en ellos no está bien. Son erráticos, distorsionados, como si estuvieran siendo escritos por una mente ajena. Se pregunta si Carlos está incluso detrás de esas palabras, o si hay algo más que está tomando su lugar. El hecho de que la computadora de Carlos siga encendida, aun cuando él ha desaparecido por completo, solo refuerza la sensación de que algo paranormal se está gestando en la periferia de su percepción. Lucía sabe que el país del nunca jamás no es un simple juego. Lo que comenzó como una experiencia virtual ha mutado en algo mucho más inquietante, algo que juega con las emociones, las mentes y las realidades de quienes se aventuran a descubrirlo. Desesperada por obtener respuestas, Lucía profundiza aún más en la investigación. A medida que busca en foros más oscuros y páginas ocultas, descubre relatos de personas que han experimentado cosas similares, desapariciones inexplicables, apariciones en sueños y mensajes crípticos que parecen tener vida propia. Al principio trata de convencerse de que son solo coincidencias, pero pronto se da cuenta de que lo que está ocurriendo va más allá de la simple casualidad. Una noche, mientras navega por un foro oscuro que parece especialmente diseñado para los usuarios del país del nunca jamás, Lucía encuentra algo perturbador, un enlace directo a una página secreta del juego. Sin pensarlo, lo sigue. La página se carga lentamente, pero lo que aparece en la pantalla la deja sin aliento. Es una grabación en la que se puede ver a Carlos, pero no de la forma en que ella lo recuerda. Su rostro está pálido, sus ojos inyectados de sangre, y su cuerpo parece estar flotando en una especie de vacío, suspendido entre dos mundos. El Carlos en la grabación no está consciente, como si una fuerza externa hubiera tomado control de su cuerpo. Los ojos de Lucía se clavan en la pantalla, incapaz de apartar la vista. En el fondo una voz susurra algo ininteligible, algo que apenas puede escuchar, pero que la llena de una sensación de opresión en el pecho. La imagen es tan surrealista que por un momento se pregunta si todo lo que está viendo es real o una ilusión provocada por su mente. Pero no hay duda, Carlos está allí, atrapado en algún lugar entre la vida y la muerte, entre la realidad y el juego. Lucía siente una ola de pánico recorrer su cuerpo. No puede entender cómo Carlos está siendo usado como una especie de marioneta, o qué fuerzas están manipulando su conciencia. El miedo se intensifica cuando una nueva ventana aparece en la pantalla, esta vez dirigida exclusivamente a ella. El mensaje que aparece es breve, pero escalofriante. Te estamos esperando. Esas palabras le atraviesan el corazón como si fueran puñales. Lucía sabe que está al borde de un abismo, y que cualquier paso en falso podría llevarla a ser la siguiente en desaparecer, la siguiente en caer bajo el control de esta entidad oscura que parece estar detrás del país del nunca jamás. Decide hacer lo impensable. Va a entrar en el juego. Sabe que la única forma de salvar a Carlos es enfrentarse directamente a lo que lo ha atrapado. Si hay alguna posibilidad de rescatarlo, tiene que encontrarla allí, dentro del país del nunca jamás. Pero antes de dar ese paso, una idea aterradora se le cruza por la mente. ¿Y si ya está demasiado tarde? ¿Y si el Carlos que ella conoce ya no existe, y lo que queda de él está siendo manipulado por una fuerza mucho más antigua y oscura de lo que podría imaginar? Pero no hay vuelta atrás. Lucía apaga las luces, se sienta frente a la computadora, y con el corazón latiendo a 1000 por hora, hace clic en el enlace. La pantalla parpadea una vez más, y el mundo que aparece frente a ella es tan extraño y distorsionado que casi no puede creer lo que ve. Está en Neverland, pero no es el mundo alegre y colorido que había imaginado. Este lugar está plagado de oscuridad, de sombras que se alargan y se retuercen como criaturas vivientes, acechando desde las esquinas de cada edificio, de cada rincón del mapa. Lucía comienza a caminar por el escenario virtual, pero pronto se da cuenta de que las reglas del juego no son las mismas que antes. Los controles no responden como deberían, como si la propia realidad virtual estuviera tratando de sacarla de allí.
Pero ella sigue adelante empujada por la desesperación y la necesidad de encontrar a Carlos. A medida que se adentra más y más en el juego, las sombras parecen volverse más reales, más palpables. Lucía puede sentir su respiración agitada, el sudor en su frente, el miedo apoderándose de sus pensamientos. La atmósfera se vuelve densa, pesada, como si el mismo aire estuviera siendo absorbido por algo oscuro, algo que no pertenece a este mundo. Las criaturas que antes eran meros avatares del juego, ahora parecen moverse con una intención maligna, como si tuvieran conciencia de su presencia. En un momento, mientras camina por un pasillo oscuro y retorcido, Lucía escucha el eco de pasos detrás de ella. Se gira rápidamente, pero no ve a nadie. La tensión en su cuerpo crece, su mente comienza a jugarle trucos. El miedo la consume, pero no puede rendirse ahora. Debe encontrar a Carlos, debe entender lo que ha sucedido, debe enfrentarse a lo que sea que esté controlando este mundo. Lucía sigue avanzando, el sonido de sus pasos resonando en el vacío de ese lugar oscuro. Sabe que algo está al acecho, algo que no está dispuesto a dejarla ir tan fácilmente. Pero mientras tanto, la sensación de ser observada se intensifica. Las paredes parecen cerrarse a su alrededor, y de repente la oscuridad se vuelve aún más opresiva. Los susurros, los murmullos en la distancia, se convierten en gritos ensordecedores que retumban en su cabeza. Algo está esperando en las sombras, algo que la está buscando. Y Lucía sabe que no podrá escapar de Neverland tan fácilmente. El aire en Neverland se vuelve cada vez más espeso, como si la propia atmósfera estuviera absorbiendo todo rastro de esperanza. Lucía siente que está perdiendo la noción del tiempo. Lo único que le queda es la necesidad imperiosa de entender qué ha sucedido con Carlos y por qué ella misma está atrapada en este mundo de pesadilla. Los murmullos a su alrededor se intensifican. Ya no puede distinguir si provienen de las sombras del juego o si están en su cabeza. Cada paso que da parece llevarla más adentro de la oscuridad, como si el mismo Neverland estuviera diseñado para engullirla. Las criaturas que antes se movían de forma errática ahora la siguen, sus ojos brillando en la penumbra. Lucía acelera el paso, pero cada vez que gira una esquina, se encuentra con más oscuridad, con más silencios inquietantes que la acechan. De repente una figura aparece frente a ella, tan familiar, pero al mismo tiempo tan ajena. Es Carlos, o lo que queda de él. Su rostro está distorsionado, sus ojos vacíos, como si estuviera atrapado en una dimensión que no es la suya. La visión de él es aterradora, pero lo que más la desconcierta es que su figura parece estar más viva que nunca, pero completamente ajena a todo lo que le rodea. Carlos la mira fijamente, pero no dice nada. Su rostro impasible, su cuerpo flotando, suspendido en un espacio que no tiene reglas. Lucía no puede evitar sentir que Carlos ya no está allí, que la entidad que controla este mundo ha tomado su lugar. Los susurros aumentan en intensidad, y por primera vez Lucía puede entender lo que dicen. Es tarde, ya es tarde. La voz suena en su mente, retumbando con un eco que no parece provenir de ningún lugar físico. La desesperación se apodera de ella. Carlos no está aquí, ni su cuerpo ni su alma. La figura frente a ella es solo una sombra de lo que alguna vez fue. Lucía sabe que ha llegado al punto de no retorno. El juego no es solo un juego. Neverland no es solo un programa. Es un lugar donde las almas quedan atrapadas, donde las mentes se pierden en la eternidad de la oscuridad digital. Un lugar que devora lo que queda de las personas que se atreven a entrar. Lucía se da cuenta de que el mismo destino la espera. El momento en que hizo clic en ese enlace selló su destino. Carlos no fue el primero en caer, y ella no sería la última. Neverland es un reflejo de la obsesión humana con la trascendencia, con la búsqueda de algo más allá de lo físico. Pero no es lo que parece. El país del nunca jamás no es un lugar de libertad ni de diversión, es una trampa, un ciclo interminable de mentes perdidas, buscando algo que nunca podrán encontrar. Lucía lo entiende ahora. La experiencia no es una simple aventura, es una condena. En ese instante, las sombras empiezan a rodearla, susurrando aún más fuerte, llamándola a ser parte de su mundo. La figura de Carlos empieza a desvanecerse, como si nunca hubiera existido. Solo queda la pantalla enfrente de ella, parpadeando con una nueva advertencia. Bienvenida al final. Aquí nunca saldrás.
Aterrorizada, Lucía da un paso atrás, pero las sombras la siguen. Sabe que no hay salida. En un último intento de liberarse, intenta desconectar la computadora, apagarla, hacer que todo termine. Pero las manos que una vez manejaron el ratón ahora parecen ser parte del propio juego. La computadora se convierte en una extensión de su cuerpo, y la conexión entre el mundo real y el virtual se desvanece. Lucía siente su cuerpo y su mente desintegrarse, su conciencia fusionándose con la máquina, con el vacío que la rodea. La última sensación que experimenta es la de caer, pero no hacia el suelo, sino hacia un abismo que parece eterno, un abismo que no tiene fin, donde las voces, las sombras y las presencias son todo lo que queda. Lucía no puede gritar ni luchar. Se ha convertido en parte del país del nunca jamás, una nueva pieza en el engranaje de un juego que nunca termina. La luz de la pantalla iluminaba tenuemente su habitación, una luz fría e impersonal. El protagonista, inmerso en su rutina nocturna de explorar los rincones oscuros de la web, navegaba por foros y sitios donde las leyes de la moralidad se desvanecían. La Deep Web, ese vasto territorio de lo prohibido y lo incomprensible, le ofrecía más respuestas de las que podría manejar, pero hoy algo era diferente. Una transmisión en vivo apareció en uno de los foros que solía visitar, como una sombra entre los anuncios y los enlaces encriptados. No era común que algo tan explícito le llegara tan pronto, por lo que, impulsado por una curiosidad morbosa, decidió hacer clic. Lo que vio lo dejó helado. La imagen era borrosa al principio, pero pronto se aclaró. En el centro de una habitación mal iluminada, una figura enmascarada, vestida de negro, estaba de pie junto a una mesa metálica. Atada a ella, la víctima, un hombre desorientado, temblaba visiblemente. Sus ojos reflejaban una mezcla de terror y desesperación. El ambiente estaba impregnado por el sonido metálico de herramientas que se arrastraban sobre la mesa, acompañados de ruidos sordos que hacían que su piel se erizara. El hombre enmascarado tomó un cuchillo, lo levantó, y sin mediar palabra, comenzó a mutilar a la víctima con una precisión aterradora. Cada corte resonaba en los oídos del protagonista, como una sinfonía macabra que parecía no tener fin. El protagonista, intentando calmar su respiración, se dio cuenta de que no podía apartar la mirada. Cada movimiento, cada corte, cada instante de sufrimiento estaba grabado ante sus ojos, como una condena a la que no podía escapar. Intentó cerrar la ventana, pero algo en su interior lo detuvo. ¿Era una broma, una actuación? ¿Una representación de lo peor que la humanidad podría ofrecer? ¿Un ejercicio de terror destinado a asustar a los que se atrevían a mirar? O peor aún, ¿era real? Al intentar frenar la transmisión, la pantalla parpadeó y se volvió más nítida, como si la conexión se hubiera fortalecido. Algo extraño, algo perturbador se sintió en el aire. La víctima estaba siendo sometida a algo que parecía sacado de las peores pesadillas, y el torturador, su rostro oculto bajo la máscara, parecía disfrutar de cada segundo. La pregunta seguía sin respuesta. ¿Era una puesta en escena o una ejecución real? El tiempo comenzó a desvanecerse mientras él observaba, atrapado en una pesadilla que no podía abandonar. La noción de control se fue desmoronando, y la sensación de impotencia lo rodeó. El dolor de la víctima, su agonía, se mezclaba con la duda creciente que lo corroía. Si apagaba la pantalla, ¿desaparecería también la culpa de haber presenciado semejante atrocidad? ¿O se condenaría al ignorar una realidad aterradora, una que quizás estuviera ocurriendo en este mismo instante, en algún rincón de la Deep Web, donde las sombras no tienen compasión? Intentó una vez más desconectarse, pero la ventana no cedía. La transmisión continuaba implacable, su dolor se hacía más cercano, como si él también estuviera siendo torturado, aunque a través de su mente. De pronto una línea de texto apareció en la pantalla. Solo aquellos que miran podrán entender. El aire se volvió denso, la atmósfera opresiva. La lógica y el miedo se entrelazaban en un torbellino de pensamientos. La pantalla, con su brillo constante, parecía un portal hacia una realidad que no debía existir. Y entonces, un sonido lo sacó de su trance. Un sonido que no podía ignorar, uno que provenía de la oscuridad fuera de su habitación. El sonido provenía de fuera de su habitación, un leve golpeteo, como si alguien estuviera tocando a la puerta. Al principio pensó que era su imaginación, alimentada por la angustia de lo que estaba viendo.
Sin embargo, el golpeteo se repitió, esta vez con mayor insistencia, como un llamado. Se levantó de su silla, su cuerpo tenso, la piel cubierta de sudor frío. La tensión en su pecho aumentaba con cada segundo que pasaba, pero lo peor era la sensación de estar siendo observado, como si alguien más estuviera al tanto de lo que él había presenciado. Intentó convencerse a sí mismo de que no había nada fuera de lo común. La Deep Web, después de todo, era conocida por sus bromas de mal gusto, por sus escenarios macabros montados para asustar a los que se aventuraban en su oscuro reino. Tal vez todo lo que estaba viendo era parte de un montaje, un espectáculo más diseñado para mentes curiosas como la suya. Pero a medida que el sonido se hacía más fuerte, más insistente, la duda comenzó a consumirlo. Se acercó lentamente a la puerta, su corazón latía con fuerza. Lo que vio cuando miró a través de la mirilla lo dejó paralizado. No había nadie, pero la sensación de que algo estaba terriblemente mal se apoderó de él, como una sombra que lo envolvía que no podía sacudirse. Retrocedió con la mente desbordada de pensamientos contradictorios. La ventana del navegador seguía abierta, la imagen del torturador y su víctima en primer plano, los cortes ahora mucho más visibles, mucho más sanguinolentos. La víctima había dejado de gritar, pero su cuerpo aún temblaba, como si estuviera atrapado en un estado de agonía infinita. El torturador seguía adelante, sin prisa, sin interrupciones. No era un simple acto de violencia, era un ritual, una danza macabra que no conocía límites. De repente, la pantalla titiló. El rostro del torturador apareció en primer plano, más cerca que nunca. La máscara que lo cubría ahora se desvaneció por un segundo, revelando una mirada fría y penetrante. Los ojos del protagonista se abrieron de par en par, su garganta se apretó. La imagen del rostro del torturador se quedó grabada en su mente como una marca que no podría olvidar ni siquiera si lo intentaba. Luego la transmisión se congeló. El sonido de la puerta tocándose nuevamente rompió el silencio. Esta vez, el protagonista no dudó. Corrió hacia la puerta, tembloroso, y la abrió de golpe. Pero no había nadie. No había ni rastro de movimiento en el pasillo. Un golpe en su escritorio lo hizo girar bruscamente. La pantalla del ordenador volvió a encenderse, pero esta vez la transmisión había cambiado. Ya no era una transmisión en vivo. Ahora mostraba imágenes estáticas de la víctima, desmembrada y mutilada, una grotesca composición de sufrimiento. En la esquina de la pantalla, un mensaje apareció. Tú miraste, ahora te toca. El protagonista retrocedió, su respiración se aceleró. ¿Qué significaba eso? ¿Qué querían de él? Había algo más en lo que acababa de presenciar, algo que no entendía, que no podía comprender. El miedo lo dominó, una parálisis que lo dejó sin fuerzas, pero aún con la mirada clavada en la pantalla, como si una fuerza invisible lo retuviera en su lugar. Fue entonces cuando escuchó el sonido nuevamente. Esta vez no provenía de la puerta, era el sonido de algo arrastrándose en el suelo. Algo o alguien estaba dentro de su habitación. Con un miedo visceral apoderándose de su cuerpo, el protagonista se giró, su mente gritando, su cuerpo en shock. Los ojos se dirigieron al rincón más oscuro de la habitación, donde, en la penumbra, comenzó a distinguir una figura. Era la misma máscara, la misma que había visto en la pantalla. El torturador. La figura estaba parada, inmóvil, observándolo. La máscara parecía más cerca que nunca, y dentro de ella, los ojos del torturador brillaban con una intensidad sobrenatural, como si hubieran atravesado la barrera de la pantalla. El protagonista, paralizado por el miedo, intentó gritar, pero su voz se quedó atrapada en su garganta. No podía moverse, no podía huir. El torturador dio un paso hacia él, sus botas resonando en el suelo, como si el sonido de sus pasos estuviera impregnado en el aire mismo. «Miraste», dijo una voz grave, profunda, proveniente de la máscara. «Ahora sabes lo que se siente». La figura levantó una mano, un cuchillo brillaba en la oscuridad. La luz de la pantalla del ordenador titiló una vez más, pero esta vez la pantalla mostró una imagen del protagonista, con los mismos ojos del torturador, como si el sufrimiento y la oscuridad hubieran comenzado a devorarlo. De repente, todo se desvaneció. La figura desapareció, la habitación volvió a la normalidad, el sonido cesó y la pantalla del ordenador se apagó. El protagonista quedó allí,
con el corazón latiendo frenéticamente, sin saber qué había sido real y qué no. La sensación de estar atrapado en una pesadilla seguía presente, pero no podía recordar cuánto tiempo había pasado desde que todo había comenzado. Se sentó frente a la pantalla, su mente llena de confusión. ¿Había sido una broma macabra, una especie de experimento psicológico de la Deep Web? ¿O había sido algo mucho más siniestro, algo que no tenía explicación? En ese momento la respuesta no importaba. La sensación de estar siendo observado, de estar marcado, lo perseguiría por siempre. Y entonces, un mensaje apareció en la pantalla. Un mensaje simple, directo, que heló su sangre. Nunca escaparás. Y en ese preciso instante la pantalla volvió a mostrar al torturador, con los ojos brillando a través de la máscara. Esta vez, no era una transmisión en vivo. Esta vez, la pantalla era la única ventana al horror que él ya no podría evitar, porque ahora él también era parte del espectáculo, y la Deep Web nunca olvida. Nunca imaginé que llegaría a este punto. Soy Vladimir, un hombre común, padre de Mikhail, un hijo que siempre fue el centro de mi vida. Pero las cosas cambiaron cuando el cáncer se apoderó de su cuerpo, como una sombra cruel que no se aparta. Cada día veía cómo su vida se desvanecía ante mis ojos, cada vez más débil, cada vez más distante. La medicina, con sus fracasos y promesas rotas, no me ofreció ninguna esperanza. Mi hijo estaba destinado a morir, y no podía aceptarlo. Fue entonces cuando alguien, una figura oscura e inexplicable, apareció en mi vida. Me prometió lo imposible. Un tratamiento experimental, dijo. Un experimento que solo unos pocos conocían. Algo tan arriesgado que la mayoría lo consideraría impensable. Trasplantes de cuerpo y cerebro, me explicó, como si fuera algo tan sencillo como cambiar de ropa. ¿Cómo podía rechazarlo? Mi hijo necesitaba una oportunidad, y esta era la única que me quedaba. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para salvarlo. Lo que no sabía era que estaba a punto de arrastrarme a un abismo más oscuro de lo que jamás habría imaginado. El procedimiento era horrendo. No solo implicaba reemplazar el cuerpo de mi hijo, sino que también transformaba su mente, su cerebro, su identidad, todo lo que lo hacía ser quien era, estaba a punto de ser despojado, y todo en nombre de una ciencia que no debía existir. Lo recuerdo como si fuera ayer. Mikhail estaba en la mesa de operaciones y los médicos, fríos y calculadores, trabajaban sin la menor pizca de humanidad en sus ojos. No sentí miedo, solo un vacío. Una desesperación más grande que la que había sentido al ver a mi hijo desmoronarse a causa del cáncer. Lo vi. Vi cómo cambiaban su cuerpo, cómo lo modificaban a su antojo. Vi cómo le arrancaban la esencia misma de lo que era. Mi hijo ya no estaba allí, al menos no completamente. Cuando despertó ya no era él. Había algo en sus ojos, en su forma de mirar que me helaba la sangre. No era solo el cambio físico, algo en su interior había desaparecido. Era como si estuviera atrapado en una pesadilla interminable, luchando por recordar quién era, por encontrar algo familiar en medio de una mente que ya no le pertenecía. Y entonces comenzó lo peor. Las voces. Mikhail, o lo que quedaba de él, comenzó a escuchar voces, fragmentos de recuerdos que no le pertenecían. Recuerdos de otros, recuerdos de otras vidas, y con cada uno, algo de él se desvanecía. La mente humana no está hecha para compartir pensamientos, para ser invadida por otros. Y aún así, era lo que estaba pasando. Sentía que mi hijo se desintegraba ante mis ojos, y yo no podía hacer nada para detenerlo. Mi culpa me consumía. ¿Qué había hecho? ¿Era esto lo que realmente quería? ¿Había salvado a mi hijo, o lo había condenado a una existencia de locura y vacío? No podía mirar a Mikhail sin sentir una mezcla de horror y remordimiento. Y lo peor es que la verdad comenzó a salir a la luz, poco a poco, como un veneno que se filtraba en mi conciencia. Los hombres que estaban detrás de este experimento, aquellos médicos sin rostro, no estaban buscando salvar vidas. Estaban buscando poder. Estaban creando seres humanos que no fueran humanos, sino herramientas, manipulables, vacíos. Cada vez que miraba a Mikhail, veía la evidencia de lo que había hecho. No solo le había robado su cuerpo, le había robado su alma. Y no podía escapar, porque esos mismos hombres, esos monstruos disfrazados de científicos, ahora me veían a mí como parte del experimento.
Si habían hecho esto con Mikhail, ¿qué impediría que me convirtieran en el siguiente sujeto? No sabía en qué me había metido. No sabía que al buscar una cura, me estaba convirtiendo en parte de algo mucho más grande, mucho más monstruoso. El cuerpo de mi hijo era ahora solo un cascarón, y la mente que una vez fue suya se había dispersado, invadida por pensamientos ajenos. Yo ya no sabía si estaba mirando a mi hijo o a otro ser, y la pregunta seguía persiguiéndome. ¿Qué habíamos hecho? ¿Había alguna forma de revertirlo, o estábamos condenados a vivir una mentira? Lo peor no fue ver cómo Mikhail cambiaba. Lo peor fue darme cuenta de que su sufrimiento no terminaba con el trasplante. De alguna manera las cicatrices físicas eran las menos aterradoras. Fue su mente la que empezó a resquebrajarse, lentamente, como si estuviera siendo consumida por un fuego invisible. La identidad de mi hijo se desvanecía con cada día que pasaba. Sus ojos, antes llenos de vida, de juventud, ahora reflejaban una vacuidad aterradora. Había algo en su mirada que no reconocía, algo ajeno que luchaba por tomar su lugar. Recuerdo el primer día que habló después del procedimiento. Su voz, aunque era la misma, sonaba distante, como si no fuera él quien la emitiera. «Papá», dijo, y mi corazón dio un vuelco. Fue como si escuchara a Mikhail desde un túnel, una versión lejana de él. «¿Dónde estoy?», preguntó. No entendía, no comprendía lo que le estaba pasando, y lo peor era que yo tampoco podía explicarlo. Ni siquiera entendía bien lo que había ocurrido. Había momentos en los que parecía estar en paz, como si por fin aceptara su nuevo cuerpo, pero esos momentos eran breves y frágiles, como un sueño que se desvanece al despertar. Durante esas fracciones de segundo, pensaba que tal vez había salvado a mi hijo, pero luego llegaba el momento en que sus ojos volvían a vaciarse, y la paz se convertía en un mar de confusión y terror. Las voces en su cabeza, las voces ajenas, lo atormentaban. Empezaron a fragmentarse más, y ya no podía diferenciar si él estaba hablando o si era alguna otra conciencia, algún otro ser atrapado en su cuerpo. Recuerdo una noche en la que estaba sentado junto a su cama, observándolo mientras dormía. Sus movimientos eran extraños, como si no se sintiera cómodo en su propio cuerpo. De repente se despertó y me miró fijamente. «¿Quién soy?», me preguntó, y esas palabras me perforaron el alma. ¿Quién era él? ¿Quién era realmente? Yo no sabía. No sabía si lo que veía frente a mí era Mikhail o una construcción horrible creada por la ciencia. Había algo en su expresión que me decía que él tampoco lo sabía. Fui a buscar ayuda, pero ya no sabía a quién acudir. Los médicos que nos habían prometido la salvación no estaban disponibles. Aquellos hombres que me habían convencido de seguir adelante con este horrible experimento se habían desvanecido, como fantasmas. Ni siquiera pude recordar sus rostros con claridad. Solo tenía un número de contacto, pero cada vez que llamaba, solo escuchaba una grabación, una voz automatizada que me decía que todo estaba bajo control. ¿Qué control? ¿Qué era lo que realmente estaban haciendo con nosotros? Fue entonces cuando comencé a ver las sombras, no literalmente, sino en mi mente. Las imágenes comenzaban a formarse, como fragmentos de un rompecabezas que no encajaban. Había algo muy oscuro detrás de todo esto, algo que se movía en las sombras, esperando que lo descubriera. Empecé a investigar, a hacer todo lo que pude por encontrar algo que me ayudara a entender lo que había hecho. Y lo que descubrí me heló la sangre. Descubrí que los trasplantes que se estaban realizando no eran solo para salvar vidas, sino para experimentar con la mente humana, para controlar a las personas. El cuerpo de Mikhail era solo una parte del plan. Lo que realmente querían era crear una raza de humanos modificados, seres que pudieran ser manipulados a su voluntad, vacíos de emociones y pensamientos propios. Y Mikhail era solo el comienzo. Comencé a conectarme con otras personas que habían pasado por lo mismo. Lo que encontré fue aterrador. Historias de hombres y mujeres que, al igual que nosotros, habían sido parte de este experimento macabro. Algunos habían desaparecido, otros seguían vagando, pero todos tenían algo en común. Sus mentes estaban rotas. Las voces, las visiones, las memorias ajenas. Nadie estaba sano después de eso. Nadie.
Me di cuenta de que la única manera de salvar a Mikhail, si es que aún quedaba algo de él, era destruir todo lo que había sido creado. Pero, ¿cómo? ¿Cómo destruir algo tan grande, tan insidioso? Los hombres detrás de este experimento no eran simples científicos, eran monstruos disfrazados de genios. Y si yo intentaba detenerlo, me convertiría en su siguiente objetivo. Desperté cada mañana sintiendo que algo horrible estaba a punto de suceder, pero no sabía qué era. Mikhail seguía allí, pero ya no era el mismo. Y yo, por mi parte, me estaba volviendo loco. Estaba atrapado entre la culpa, el miedo y la desesperación. ¿Qué hacer cuando tu propia carne y sangre ya no es lo que era? ¿Qué hacer cuando te das cuenta de que eres responsable de arrastrar a tu hijo a un abismo del que tal vez no hay retorno? Cada día que pasaba me encontraba más cerca de la verdad, pero también más cerca de la locura. Los recuerdos de mi hijo, de cómo era antes del experimento, comenzaban a desvanecerse. Las imágenes de su sonrisa, de su risa, todo eso se desmoronaba ante la nueva realidad que había creado. Cada vez que lo miraba, veía algo que no reconocía. Y no era solo su cuerpo, era su alma, su esencia, todo lo que lo hacía humano. Mi vida comenzó a desmoronarse al igual que la de Mikhail. Cada paso que daba me alejaba más de la salvación. Había tomado una decisión desesperada y ahora debía vivir con las consecuencias. ¿Y qué haría cuando llegara el final? Cuando todo llegara a su fin, ¿qué quedaría de nosotros? Una noche, mientras caminaba por los pasillos oscuros de la clínica donde Mikhail se encontraba, me detuve frente a una puerta cerrada. Algo dentro de mí me decía que debía entrar. Algo dentro de mí sabía que encontraría la respuesta que tanto había estado buscando. Pero no estaba preparado para lo que iba a descubrir. El aire en la clínica era pesado, como si estuviera impregnado de algo siniestro. Cada paso que daba resonaba en el pasillo vacío, amplificado por las paredes blancas, frías e impersonalmente limpias. El sonido de mi respiración se volvía cada vez más errático, y el sudor empezaba a empaparme la frente. Tenía la sensación de estar caminando hacia algo que no podría detener, algo tan grande y oscuro que no importaba lo que hiciera. Ya estaba atrapado. La puerta frente a mí estaba cerrada. No había señales, solo una franja delgada de luz que se filtraba por debajo. No era una sala común, lo supe desde el principio. Sin pensarlo más, empujé la puerta y entré. Dentro la luz era tenue y parpadeante. Un viejo escritorio de madera, cubierto de papeles y archivos desordenados, ocupaba el centro de la habitación. A un lado, una ventana con persianas rotas dejaba que la luz gris del atardecer entrara, pero sin suavizar el ambiente opresivo. La sensación de estar siendo observado me golpeó de inmediato. Podía sentirlo en los músculos de mi cuello, tensándose como si alguien estuviera detrás de mí, esperando que me diera vuelta. En una mesa contra la pared, vi lo que me había traído aquí. Una pantalla de computadora encendida, mostrando una serie de imágenes difusas. Imágenes de otras personas. Vi a un hombre, luego una mujer, luego un niño. Todos parecían estar en un estado extraño, como si estuvieran atrapados en una especie de trance, pero lo peor de todo era que sus rostros no se veían completos. Estaban distorsionados, como si su identidad se hubiera desvanecido, como si sus almas fueran vacíos, ocupados por algo, o alguien más. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. No quería saber más, pero sabía que no podía darme la vuelta. Algo dentro de mí, algo más profundo que el miedo, me empujaba hacia adelante. Mi mano temblaba cuando toqué el ratón y la pantalla cambió. Vi a más personas. Y luego, una imagen en particular captó mi atención. Un rostro, borroso al principio, pero cuando se enfocó, reconocí la figura. Era Mikhail. Mi hijo estaba en esa pantalla, su cuerpo, su rostro. Pero algo había cambiado. Algo estaba mal. No era solo la distorsión en su expresión, sino la forma en que sus ojos miraban la cámara, vacíos, como si no tuviera control sobre lo que estaba sucediendo. Los recuerdos de lo que había hecho comenzaron a nublarse en mi mente. La cirugía, el proceso, la promesa de salvarlo. ¿Qué había hecho? ¿Realmente había salvado a mi hijo o lo había condenado? ¿A qué tipo de monstruosidad lo había convertido? Mientras miraba la pantalla, la puerta se cerró de golpe detrás de mí y me giré sobresaltado. Un hombre alto y delgado, vestido con un traje oscuro, estaba de pie en la entrada. Sus ojos eran fríos, impasibles.
No llevaba una máscara, pero su rostro parecía ser solo una máscara. No mostraba emoción alguna, no había vida en él. ¿Qué has hecho?, me preguntó, su voz suave, casi indiferente. No puedes deshacer lo que ya está hecho, Vladimir. Sentí un nudo en el estómago. ¿Quién eres?, logré preguntar, mi voz temblorosa. Somos los que damos forma al futuro, respondió el hombre con una sonrisa que no era una sonrisa. El experimento ha comenzado, ya no hay vuelta atrás. Mis manos comenzaron a sudar. Sabía que había algo más detrás de todo esto, algo más grande, algo mucho más oscuro. ¿Qué es esto? ¿Por qué mi hijo? Porque tu hijo es especial, dijo, acercándose lentamente hacia mí. Él es la clave. Lo que está dentro de él es lo que necesitamos para avanzar. Lo que hemos hecho con él es solo el comienzo. Mi mente comenzó a despejarse lentamente, pero las piezas del rompecabezas seguían sin encajar. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué has hecho con él? ¿Qué hay en su cabeza? El hombre se acercó aún más y con su mirada vacía me susurró. Hemos metido muchas cosas en su cabeza, Vladimir. Muchas voces, muchas identidades, y pronto todo eso se fusionará en algo nuevo. Algo que será mucho más que humano. La realización me golpeó con fuerza, como si una ola me arrastrara bajo el agua. Estaba atrapado en un experimento que no solo manipulaba cuerpos, sino que también destruía mentes. Lo que habían hecho con Mikhail no era solo un trasplante de cuerpo, era una forma de esclavizar las almas, de crear seres manipulables, seres vacíos que servían solo para obedecer. Mi hijo no era el único sujeto de este experimento, solo era el primero. Te diré lo que hicimos con él, dijo el hombre con un tono casi clínico. Hemos insertado fragmentos de otras conciencias, otras vidas, en su mente, y ahora lo que queda de su humanidad, su identidad, se disolverá, reemplazada por esas nuevas voces. Ya no es Mikhail, ya no es tu hijo, y nunca lo volverá a ser. Mi corazón se aceleró y la angustia se apoderó de mí. Miré la pantalla nuevamente, pero ya no veía a Mikhail. En su lugar había algo más, algo que no podía identificar, pero que sabía que no era él. No quedaba nada de mi hijo en esos ojos vacíos. ¿Por qué lo hiciste? Él es solo un niño, grité, mi voz quebrándose. Porque somos los arquitectos del futuro, respondió el hombre, como si estuviera explicando lo más simple del mundo. Porque para que el hombre evolucione, debe perder lo que lo hace humano, y tu hijo, Vladimir, fue solo el primer paso. Ahora, nada nos detendrá. La puerta se cerró de golpe y, en un parpadeo, desapareció. No quedaba nadie más en la habitación, solo la pantalla, que seguía mostrando a mi hijo, o lo que quedaba de él. Corrí fuera de la habitación, atravesando los pasillos oscuros, pero el lugar parecía laberíntico, interminable. No sabía si saldría de allí. Sabía que estaba siendo observado, que todo lo que hacía estaba siendo monitoreado. Pero lo único que importaba era escapar, salvar lo que quedaba de Mikhail, aunque ya no estuviera seguro de que quedara algo. Mientras corría, la realidad se desmoronaba alrededor de mí. La angustia me ahogaba. Había sido demasiado tarde. ¿Había salvado a mi hijo o había creado un monstruo en su lugar? Al final llegué a la puerta. La empujé con fuerza, pero cuando salí, el mundo que conocía ya no existía. Todo estaba distorsionado, deformado. Y en el horizonte pude ver una figura que me observaba, Mikhail, o lo que quedaba de él. La pregunta que siempre me atormentará es esta. ¿Era mi hijo? ¿O era solo una sombra vacía, un reflejo de lo que alguna vez fue? Y mientras mi mente se fragmenta, me doy cuenta de que tal vez no importa. Tal vez ya todos estamos irremediablemente perdidos. El rostro de cada miembro era invisible, oculto tras máscaras digitales que garantizaban anonimato. Las sombras de la Deep Web habían comenzado a envolverlo de forma que ya no podía distinguir las fronteras entre la realidad y la pesadilla virtual en la que había entrado. Desde que un amigo le habló por primera vez sobre el grupo, había sido atraído por la promesa de secretos prohibidos y adrenalina. La curiosidad lo había llevado más lejos de lo que jamás había imaginado. Era un foro exclusivo, un lugar donde lo inusual, lo prohibido, se discutía abiertamente, pero no de la manera que se podría esperar. Al principio todo parecía extraño pero inofensivo, como una simple conversación entre usuarios ocultos detrás de una pantalla. Pero pronto las publicaciones comenzaron a tornarse inquietantes.
testimonios de personas que hablaban de actos oscuros, de intercambios fuera de lo legal y de pactos que cruzaban los límites de la moralidad. Los comentarios se llenaban de lenguaje críptico y códigos que, aunque perturbadores, parecían tener un tipo de poder extraño. La emoción, la fascinación, lo impulsaban a seguir adelante. Es solo un juego, se repetía a sí mismo, aunque sabía en su interior que algo mucho más oscuro estaba en juego. Una noche, una invitación apareció en su bandeja de entrada, privada y codificada, una invitación a un trato. No había vuelta atrás. Todo lo que había leído hasta ahora no era más que la punta del iceberg. El grupo lo estaba esperando y sus reglas eran claras. Solo una cosa podría salvarlo: cumplir con el trato sin hacer preguntas. Lo que siguió fue un descenso vertiginoso en un mundo desconocido. Cada actividad en la que se veía involucrado era más grotesca, más peligrosa. Videos de personas en situaciones extremas, debates sobre decisiones de vida o muerte, y acuerdos que exigían sacrificios impensables. Aunque su lógica le gritaba que debía escapar, algo en su interior lo mantenía atrapado. La adrenalina y el temor se entrelazaban, y cada vez que intentaba detenerse, la fuerza del grupo lo arrastraba de nuevo, más profundo en la oscuridad. Las primeras veces sentía su corazón palpitante al ver cada nuevo mensaje, pero pronto comenzó a perder el miedo. La transgresión parecía volverse más natural, incluso emocionante. Finalmente llegó el día en que el trato debía cumplirse, y él era el que tenía que tomar una decisión que no solo cambiaría su vida, sino que podría costarle la vida misma. Las instrucciones eran simples, pero las consecuencias eran mortales. El mensaje apareció en su pantalla: «Es hora». Las sombras se hicieron más profundas y los ecos de las risas de los otros miembros comenzaron a ahogarlo. La ansiedad, el miedo, la sensación de que estaba completamente solo, lo envolvían mientras las opciones que tenía ante él se volvían aún más aterradoras. ¿Qué decisión tomaría? ¿Seguiría el trato y enfrentaría lo inimaginable, o intentaría escapar, aunque ya no pudiera confiar en nadie? El reloj seguía avanzando, y su destino dependía de una elección que no podía comprender completamente. El reloj marcaba las horas con una precisión aterradora. Cada tic-tac parecía retumbar en su mente, como si el tiempo mismo lo estuviera presionando hacia el abismo. La pantalla parpadeaba, su fondo oscuro reflejando los detalles de un nuevo mensaje en la ventana de chat. Cada palabra escrita por el desconocido en ese foro sombrío parecía una condena, una sentencia irrevocable que ya no podía revertir. «Es hora». El mensaje se desvaneció en su pantalla como si estuviera esperando la respuesta. Una parte de él quería desconectarse, apagar el monitor, apagar la conexión a internet, volver a la vida normal, alejarse de todo aquello. Pero sus manos seguían temblando sobre el teclado. No podía dejar de pensar en las promesas que le habían hecho, en la adrenalina de haber cruzado tantas líneas rojas. ¿Qué era lo peor que podría pasar ahora? Una oleada de calor recorrió su cuerpo, pero también un frío profundo, como si su ser estuviera dividido en dos. La sensación de que ya no tenía control sobre nada era palpable. Estaba atrapado en una red que él mismo había tejido, y ahora los hilos se apretaban a su alrededor. Al principio todo había sido un juego. El desconocido que le había hablado de este grupo le había mostrado algunos videos, discusiones, pequeñas pruebas. Nadie nunca revelaba demasiado sobre sí mismo, eran fantasmas. Al principio pensó que se trataba solo de una forma de morbo digital, pero luego las reglas cambiaron. Lo que parecía un pasatiempo perturbador se había transformado en una invitación a participar en algo mucho más grande, algo mucho más peligroso. Y ahora, el trato debía cumplirse. Su mente corría en círculos, tratando de encontrar una salida lógica. No había salida. Lo sabía. Ya había cruzado la línea. Ya había participado en más de una actividad en la que la moralidad se había difuminado. Ya había aceptado cosas que ni siquiera quería recordar. Y el trato que le ofrecían ahora, era la única forma de seguir adelante, de obtener algo a cambio de lo que había perdido. La ansiedad y el deseo de obtener algo de vuelta lo mantenían en su lugar, con los ojos fijos en la pantalla. Solo un sacrificio más, pensó, pero sus dedos parecían moverse por sí mismos. Se le ofrecía una elección, pero no era una elección como las demás.
El trato era sencillo, o al menos lo parecía. Había 3 opciones, cada una más aterradora que la anterior. Cada una implicaba una entrega, un precio que tendría que pagar de una manera u otra. La primera opción era la más suave, si es que se podía llamar así. El primer sacrificio era simplemente compartir un video, no cualquier video. Un video que implicaba grabar un acto de violencia, de tortura, algo para ser vendido en mercados oscuros. A cambio, recibiría una suma considerable de dinero, más que suficiente para desaparecer, para comenzar una nueva vida lejos de la oscuridad que lo había consumido. Pero el precio era alto, no solo por la naturaleza del acto en sí, sino por lo que implicaba. Participar en algo tan oscuro significaba un compromiso irreversible con la red de la que formaba parte. La segunda opción era mucho más insidiosa. No se trataba solo de grabar un video, implicaba un contacto físico, real. Se le pedía que participara en un intercambio de vidas, de identidades, algo tan inhumano y espantoso que las palabras no bastaban para describirlo. La opción de una vida nueva, pero a costa de otra vida. ¿Sería él el sacrificio o el que tomaría el lugar de otro? El pensamiento de esta opción lo llenó de repulsión, pero las palabras que seguían en la pantalla lo mantenían cautivo. Tu alma a cambio de algo mucho más valioso. Decide. Y finalmente, la tercera opción, la más horrible de todas, la que haría que todo lo demás pareciera un juego. La tercera opción no se limitaba a un simple sacrificio o cambio de identidad. Implicaba la completa destrucción de su ser, de su alma. Un pacto con una fuerza mucho más allá de lo humano. La propuesta era simple: entregar lo que quedaba de él, completamente. Dejarse consumir, convertirse en una herramienta para la red, una marioneta sin voluntad propia. A cambio, obtendría acceso a una riqueza ilimitada, a una libertad absoluta, a poder, pero al costo de convertirse en algo ajeno a sí mismo, algo que nunca volvería a ser humano. Esta es la única forma de ser libre, no hay vuelta atrás. La idea de entregar todo por poder y riqueza era tentadora, pero a la vez aterradora. Los ecos de las voces de otros miembros del grupo empezaban a resonar en su mente. ¿Realmente lo harás?, le preguntaban, pero nadie le respondía. Estaba solo. Y entonces lo comprendió. No había escape. Había llegado tan lejos que ya no quedaba camino atrás. Cada decisión lo había acercado más a este punto. La línea que separaba a la humanidad de la monstruosidad ya no existía para él. Ya no había duda. El grupo tenía el control. En ese instante, la pantalla de su computadora comenzó a parpadear. Un mensaje más apareció, esta vez con un tono diferente, más sombrío, más real. Es tu última oportunidad. Con el corazón latiendo aceleradamente, se dio cuenta de que no podía seguir en este juego. Pero al mismo tiempo, una parte de él deseaba, incluso necesitaba, el poder. Necesitaba la sensación de control, la sensación de estar por encima de todo, de poder manejar su destino. Con un suspiro tembloroso, movió el ratón y seleccionó la tercera opción. De inmediato, la pantalla se llenó de colores oscuros y una sensación helada recorrió su cuerpo. El trato estaba sellado. Había entregado más que su alma, había entregado su humanidad. Lo último que vio antes de que la pantalla se apagara fue un mensaje final: bienvenido a la eternidad. El sonido del teclado dejó de resonar, y la habitación quedó en silencio. En la oscuridad, su alma ya no estaba más allí. Había desaparecido en el abismo de la Deep Web, convirtiéndose en parte de una red mucho mayor, mucho más aterradora, mucho más oscura. Y aunque él había dejado de existir, la red continuaba expandiéndose, atrapando a más y más individuos dispuestos a sellar su destino con un trato oscuro. El aire en su habitación se sentía denso, como si una fuerza invisible lo estuviera presionando hacia abajo. El peso de la decisión que tenía ante él era insoportable. A pesar de los múltiples intentos por calmarse, no podía dejar de pensar en lo que había implicado cada opción, cada sacrificio. Sabía que cada paso que había dado lo había acercado a algo de lo que no podría regresar, pero al mismo tiempo sentía que ya no tenía elección. La pantalla parpadeó una vez más, esta vez mostrando un mensaje nuevo. Elige sabiamente. Hay más en juego que tu vida. Las palabras parecían clavarse en su mente. ¿Era esto una advertencia o una amenaza?
No sabía, pero el miedo comenzó a ser reemplazado por una sensación de impotencia. ¿En qué punto exacto de su vida había tomado la decisión que lo había conducido a este lugar tan oscuro? Su mente comenzaba a sentirse como un laberinto sin salida. La búsqueda de algo prohibido, algo que fuera más emocionante que su vida cotidiana, lo había arrastrado hasta este punto. Cada miembro del grupo tenía una historia diferente, pero todos compartían un objetivo: experimentar lo más profundo y lo más aterrador que el ser humano pudiera imaginar. No se trataba de simples fantasías o deseos oscuros. Había un sentido real de necesidad, de vacío que los unía. La Deep Web se había convertido en su campo de batalla, su lugar para jugar con la vida y la muerte, un lugar donde ya no había reglas. Mientras leía el mensaje, una notificación apareció en su pantalla, un archivo adjunto titulado Instrucciones. No podía resistirse. Hizo clic. El archivo se abrió ante él mostrando un conjunto de normas que debía seguir si aceptaba ser parte del trato. Todo era cada vez más confuso, más retorcido. Las palabras parecían mezclar lo real con lo irreal, lo posible con lo imposible. El trato no es solo con nosotros, decía una de las reglas. Estás entrando en un juego mucho más grande, uno donde ni siquiera tú serás el jugador principal. Sentía que sus manos se volvían frías, pero no podía apartar la vista de la pantalla. Los miembros del grupo no solo se involucraban con actividades ilegales o inmorales, sino que se unían en un pacto más antiguo, algo que había existido mucho antes de que la Deep Web fuera siquiera una idea en las mentes de los creadores de Internet. ¿Qué tipo de poder manejaban? ¿Qué estaban esperando de él? La tensión creció. Cada vez que pensaba en desconectarse, algo lo detenía. Como si algo en su interior hubiera empezado a pedir más, a desear más, algo que no podía comprender. El miedo que sentía ya no era solo por su vida, sino por lo que había comenzado a sentir por el grupo y la red que lo había absorbido. La idea de que pudiera haber algo más allá de todo lo que conocía lo aterraba y atraía al mismo tiempo. Deslizó el cursor hacia abajo, buscando más detalles en las reglas. El sacrificio volvió a aparecer en varias secciones del documento. Estaba claro que era la parte central del trato. Cada miembro debía entregar algo. Ya no era solo dinero o poder, se trataba de algo mucho más profundo, más personal. El precio que pagarían por acceder a los deseos más oscuros. Algo intangible, pero muy real. Hay una elección, decía el archivo. No es lo que parece. De repente un escalofrío recorrió su columna vertebral. ¿Qué significaba eso? ¿Había algo que no le habían contado? ¿Algo que los otros miembros ya sabían y que él aún no comprendía? No podía dejar de pensar en lo que había leído hasta ese momento, ni en la idea de seguir adelante. Te invitamos al juego, decía un mensaje emergente. Serás el siguiente en liderar. Sin pensarlo más, con la mente envuelta en confusión y miedo, apretó aceptar. La pantalla se oscureció por un momento, y cuando volvió a iluminarse, un nuevo conjunto de imágenes apareció ante él. Eran fotos distorsionadas, imágenes de lo que parecía ser un lugar real. Un edificio, oscuro y sombrío. Las paredes llenas de marcas extrañas, símbolos que no entendía. No era un lugar que pudiera existir en la vida real, al menos no en el mundo que él conocía. Una fecha apareció en la pantalla, 24 horas restantes. Es hora de cumplir, decía el mensaje final. Pero lo que más lo desconcertó fue lo siguiente. Un mensaje que llegó justo cuando pensaba que todo había terminado. Estás en el juego ahora, te vemos. Cada vez sentía más como si su cuerpo estuviera respondiendo a algo más grande que su mente, como si las decisiones ya no le pertenecieran. Había pasado de ser un espectador a ser una pieza clave en algo que no entendía. Las voces en su mente comenzaron a ser más fuertes, más urgentes. Ya no sabía qué era real y qué no lo era. Cada paso que había dado lo había llevado más cerca de un abismo del cual ya no podía regresar. A la mañana siguiente, un mensaje más le llegó, esta vez de otro miembro del grupo. ¿Estás listo para el siguiente paso? Deja tu vida atrás, todo lo que eres. ¿Lo harás? La respuesta estaba clara. Ya no tenía dudas. Había dejado todo atrás. El miedo se transformó en algo diferente, algo mucho más profundo. Se estaba convirtiendo en parte de algo mucho mayor. No había vuelta atrás. La voz que escuchó a través de sus auriculares le susurró.
Bienvenido, ya eres uno de nosotros. Un escalofrío recorrió su cuerpo, y por primera vez, algo dentro de él se apagó. La sensación de vacío se apoderó de él cuando recibió la última notificación. Su pantalla, ahora llena de símbolos incomprensibles, comenzó a parpadear con una intensidad aterradora. No había vuelta atrás, y al comprenderlo, una parte de él se apagó. Las palabras, «Bienvenido, ya eres uno de nosotros», resonaron en su mente como una condena, y aunque intentó resistir, su cuerpo ya no respondía como antes. Estaba atrapado, más allá de cualquier intento de escape. Lo que una vez fue curiosidad se transformó en una necesidad compulsiva de seguir hacia adelante, sin importar el precio. La pantalla, ahora negra, mostró una imagen que le heló la sangre. Un lugar en ruinas, lleno de sombras, parecía estar esperándole. Cada rincón del espacio estaba impregnado de una sensación de muerte inminente. Sin embargo, no estaba solo. Sabía que otros como él, aquellos que también habían sido reclutados, observaban. Eran como piezas en un tablero de ajedrez, movidas por fuerzas invisibles. No podía verlos, pero los sentía cerca, sintiendo la misma desesperación que él. Un último mensaje apareció, un texto en forma de contrato. Las letras parecían moverse, cambiando de forma a medida que los leía. Las condiciones eran claras. Él había aceptado formar parte de algo mucho mayor, algo que nunca podría comprender completamente. Su alma había sido vendida y ahora estaba marcado, como todos los demás. No había retorno, no había escape. El trato estaba sellado y su existencia como ser humano había llegado a su fin. Lo que quedaba de él ya no era humano. Había cruzado una línea que solo unos pocos, muy pocos, podían cruzar. El grupo no era solo una red en la Deep Web. Era un organismo, una fuerza oscura que existía más allá de la pantalla, más allá de la red. Ahora, él era parte de esa fuerza, y lo peor de todo era que no sentía miedo. Solo sentía vacío. Ya no era la persona que había sido antes de entrar en este trato. Y en ese vacío, comprendió que nunca más sería capaz de escapar.